Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inversión. Hoy vamos a abordar un tema, yo creo que crucial en protección de datos. Vamos a intentar clarificar esa diferencia, a veces un poco difusa, entre comunicar datos a un encargado y cederlos a un tercero. Viene de la documentación que hemos estado revisando. Efectivamente. Parece muy técnico, pero es que entender esta línea es vital. Totalmente. Porque define quién controla realmente la información personal y, sobre todo, para qué se usa. Confundirlos puede traer problemas serios. Ya lo creo. El material que tenemos nos lanza una pregunta clave, diría yo. ¿Cómo distinguimos si una empresa que recibe datos nuestros, de una empresa cliente, simplemente sigue instrucciones o si los va a usar para sus propias finalidades? Exacto, esa es la cuestión central. Y para empezar, recordemos la figura base del RGPD. El responsable del tratamiento. El que toma las decisiones iniciales, ¿no? Eso es, la entidad que define el porqué y el cómo del tratamiento de datos. La empresa que, por ejemplo, contrata un servicio externo. Vale, punto de partida claro. Entonces hablemos de la primera figura, la comunicación de datos a un encargado. ¿Qué es exactamente? Pues mira, el encargado es otra entidad, distinta del responsable, que trata los datos personales, pero siempre por cuenta de ese responsable. Ajá. Y fundamental, actúa siguiendo estrictamente sus instrucciones documentadas. O sea, no tiene autonomía para decidir fines nuevos. Los ejemplos que teníamos son muy gráficos, creo. La gestoría que prepara las nóminas, Sí. o el proveedor de hosting que solo almacena la base de datos, Ujú. o una agencia de marketing que envía los correos en nombre de la empresa cliente. Exacto. Son, como bien dices, ejemplos muy claros. Actúan para un fin muy específico que les marca el responsable. Son como herramientas o extensiones del responsable, por decirlo de algún modo. Podría decirse así, ejecutores. Y, muy importante, esta relación tiene que estar sí o sí formalizada por escrito. El contrato del artículo 28 del RGPD, que siempre sale a relucir. Ese mismo. Es fundamental, ahí se detalla todo. Qué puede hacer el encargado, qué no, las medidas de seguridad que debe aplicar y, crucial, la prohibición expresa de usar los datos para fines propios. O sea, el control último sigue siendo del responsable original. Siempre. La autoridad final es suya. Cualquier desviación del encargado es una infracción. Vale, creo que la figura del encargado queda bastante perfilada. Opera bajo mandato, sin autonomía en la finalidad. ¿Y qué pasa en el otro lado? Cuando se comparten datos y el receptor sí tiene autonomía. Pues ahí entramos en la cesión de datos a un tercero. Es un escenario distinto. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave? Porque aquí se transmiten los datos a otra entidad que no va a actuar por cuenta del primero. Los recibe para tratarlos como un nuevo responsable. Ah, o sea, para sus propios fines. Ya no sigue las órdenes del que se los dio. Exactamente. Actúa bajo su propia dirección, con su propia responsabilidad sobre ese tratamiento. Los ejemplos que teníamos también lo ilustran bien. Ceder datos de empleados a una aseguradora para la póliza. Sí. Ahí la aseguradora es responsable de gestionar esa póliza. O transferir una base de datos de clientes a otra empresa del grupo para que les haga ofertas. Claro, para sus propias campañas comerciales. O, un caso muy típico, comunicar impagos a ficheros de solvencia tipo ASNEF. En todos esos casos, el que recibe los datos decide qué hacer con ellos, dentro de la legalidad, claro. Válida. ¿Cómo cuáles? Pues puede ser el consentimiento del interesado, una obligación legal que te lo imponga, quizá un interés legítimo bien justificado. Y además, es imprescindible informar a las personas afectadas sobre esa cesión. Informar de quién recibe los datos y para qué los va a usar. Justo. A partir de ahí, ese tercero se convierte en responsable y asume todas las obligaciones del RGPD para ese nuevo tratamiento que va a realizar. Entonces, la pregunta práctica para diferenciar, como se sugería, sería algo así como, ¿este que recibe los datos, los usa solo para lo que yo le digo y como yo le digo? ¿O también decide él para qué los usa? Esa es la pregunta del millón, sí. Si es lo primero, encargado. Si es lo segundo, cesiona un nuevo responsable. La línea parece clara en la teoría, pero me imagino que en la práctica, con servicios digitales complejos, puede haber zonas grises. Sin duda, a veces la frontera no es tan nítida, y por eso es tan importante analizar bien cada caso. Las implicaciones legales y de responsabilidad son enormes, Confundir las figuras puede llevar a incumplimientos graves del RGPD. y afectar a la confianza de los usuarios, claro. Queda clarísimo entonces. La autonomía sobre la finalidad es la clave.
El encargado obedece, el sesionario decide como nuevo responsable. Exacto. Es entender quién lleva el timón de los datos en cada momento. Muy bien explicado. Y esto nos lleva, creo, a una reflexión final interesante que se derivaba del material. Sí, una reflexión sobre nuestro entorno digital actual. En este ecosistema donde todo está tan interconectado, donde los datos viajan de un servicio a otro casi sin darnos cuenta, ¿Eh? ¿Somos siempre conscientes de cuándo una entidad actúa solo como un procesador bajo nuestras instrucciones o las de la empresa que usamos? ¿y cuándo empieza esa entidad a usar la información para sus propios intereses, convirtiéndose de facto en otro responsable con su propia agenda de datos? Es una pregunta muy pertinente, creo yo, que tiene que ver con la transparencia real y con nuestra capacidad efectiva de controlar nuestra información personal. Algo sobre lo que pensar. Desde luego. Una cuestión importante para la protección de datos en la práctica diaria. Pues con esta reflexión cerramos esta inmersión. Muchas gracias. Un placer, como siempre.